Y esto es a partir de la promulgación de la ley 6224, que es la que modifica la ley anterior, que es la 1638, que nos reconoce como Instituto Superior de Educación. Aquí también, en la misma norma, en la 6224, dice que el ISBA se rige por esta ley, pero también se rige por la Ley General de Educación, por la Ley 4995 del 2013, que es la de Educación Superior, y por sus estatutos y reglamentos. Pareciera ser, al ver este párrafo, que el problema de toda la normativa del ISBA pudiera estar resuelta. Sin embargo, la existencia, digamos, de esta norma, la creación de esta ley nos convierte en un ente autónomo y autárquico y nos pasa a un segundo nivel. Dejamos de ser parte del MEC, como decía, somos parte de la administración pública, pero por nosotros mismos. Y en este punto hay una norma que en derecho es muy repetido, pero en derecho privado la máxima dice, lo que no está expresamente prohibido por la ley está permitido. Sin embargo, en el derecho público, esto tiene una pequeña diferencia. Sí. Y se ve, por ejemplo, en el derecho tributario, donde la máxima dice nullum tributum sine legem, que indica que un tributo, para que se considere tal, debe estar reconocido en una ley, de lo contrario no es tributo. Es bastante parecido a lo que sucede con el derecho administrativo. Esto que está acá arriba como título, que dice todo lo que no está expresamente permitido está prohibido en el derecho administrativo. Y precisamente, esto estuvo siempre, esta máxima no es nueva, no se ha inventado en estos tiempos, forma parte del derecho administrativo desde sus orígenes. Sin embargo, esta última norma de la que yo le hablaba, la que es de procedimientos administrativos, la vuelve a sustentar como uno de los principios que se describen dentro de su normativa. Y en el artículo 32, cuando habla de los principios del derecho administrativo como principio de legalidad, dice que los actos y procedimientos administrativos se ajustarán al ordenamiento jurídico. Entonces nosotros no podemos de ninguna manera desconocer que formamos parte de ese ordenamiento jurídico, que somos funcionarios públicos y todo nuestro régimen funcional corresponde al derecho administrativo. En este punto debemos considerar que si tan estrictamente sujetos estamos a la ley, hay una norma, una máxima también que dice stricto sensu, que significa en estricto sentido, somos dependientes de lo reglado, entonces debemos conocer las herramientas que el derecho nos da para que la ley que nos protege, cuando no lo hace, para que de ella podamos defendernos. Y de eso es de lo que vamos a hablar de alguna manera hoy cuando hablamos de los recursos, de las herramientas jurídicas para poder hacer valer nuestros derechos o reclamar nuestros derechos, que si bien están contemplados en la norma, no llegan a nosotros por sí solos. Como les decía, la idea un poco es hacer entonces una pincelada por estos temas, por esta norma en particular y la normativa que rige al ISBA. Somos parte de un orden jurídico que en este caso está contemplado en la misma Constitución. La Ley Suprema de la República del Paraguay, la Constitución, dice que hay un orden jurídico nacional. La Ley Suprema de la República es la Constitución. Luego están los tratados y convenios, acuerdos internacionales que son aprobados y ratificados por ley de la nación. Abajo de estas dos normas están las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía sancionadas en consecuencia. Esto integra el derecho positivo nacional y tiene que hacerlo en el orden de prelación enunciado. Entonces,
ese es el orden jurídico que nosotros conformamos y al cual nosotros nos ceñimos como parte de una república organizada, pero con mucha más razón como parte de un sistema de derecho público a través del derecho administrativo. Esto se grafica con una propuesta harto conocida en derecho y que seguro ustedes habrán escuchado también, que es la famosa pirámide de Kelsen, que es una representación gráfica. Es una representación gráfica del sistema jurídico. No sé si conocen la pirámide de Kelsen, habrán escuchado, forma parte justamente para poder fijar bien cuál es el orden de prelación de las normas. Este gráfico tiene solamente 3 niveles, pero la pirámide de Kelsen plantea que de arriba para abajo las normas van sustentándose y dependientes unas de otras. En el nivel fundamental está la Constitución, tal cual nos decía el artículo 137, la Carta Magna y los derechos fundamentales. En ese mismo nivel se encuentran aquellos convenios y acuerdos internacionales que nuestro país suscribe o ratifica por ley, mucho más sustentable aún, pero con que suscriba y decida implementarla está en el mismo nivel de las leyes fundamentales porque son derechos que el mundo reconoce y que hace que los países se comprometan para poder cumplirlos de tal manera en la que se acuerdan con los países, en esas grandes convenciones. Ustedes saben que la Convención por los Derechos Humanos, la Convención por los Derechos Supremos del Niño, etcétera, etcétera, son acuerdos internacionales que se hacen y en medio ambiente, en todos los aspectos laborales, y el país suscribe a través de primero de un compromiso y después lo sustenta a través del dictado de una norma. Esto forma parte del nivel fundamental. Abajo de esto están las leyes nacionales, locales, y abajo está en el nivel base lo que en el ámbito judicial serían las sentencias y en el ámbito en el que nosotros nos manejamos serían las resoluciones institucionales, los reglamentos internos, las resoluciones institucionales o más específicas y no generales. Bueno, surge la idea de que toda norma jurídica obtiene su valor de una norma superior en jerarquía. Esa es la idea un poco de la pirámide de Kelsen, que toda norma jurídica depende de una norma superior que la sustenta. ¿Cómo sería para el ISBA la pirámide de Kelsen? Para nosotros, indiscutiblemente arriba está la Constitución. No podemos negar. Abajo, los tratados y convenios internacionales que pueden afectarnos, tienen que estar aprobados por leyes de la República. En materia laboral, hay muchos tratados y convenios que condicionan los términos de nuestras normas. El propio derecho, el propio Código del Trabajo tiene mucha relación con el acuerdo con la OIT, por ejemplo, con lo aprobado en la OIT. Abajo están los códigos, que son el Código Civil, Laboral, etcétera, que de alguna manera nos sustentan en uno u otro aspecto. Están las leyes nacionales de carácter general, como podría ser la Ley General de Educación, la Ley 4995. Están las leyes nacionales más específicas, que es nuestra ley de creación y nuestra ley de autonomía y autarquía. Los decretos del Poder Ejecutivo, que normalmente son los que reglamentan las leyes. En nuestro caso particular, por ejemplo, la ley 4995 está reglamentada por una resolución del PONES y no por decreto del Poder Ejecutivo. Pero siempre los decretos del Poder Ejecutivo están por abajo de las leyes y por arriba de las resoluciones. De los órganos rectores, como lo es el PONES, por ejemplo, es un órgano rector de la educación superior, las normas reglamentadas de las leyes, y ahí es donde nos encontramos nosotros y podemos tener nuestro estatuto, que es nuestra norma interna, y las resoluciones institucionales, que son las normas más específicas y ejecutorias probablemente de lo que dice el estatuto. Bueno, ¿dónde estamos ubicados nosotros? Decíamos justamente que estábamos ubicados en la propia Constitución Nacional.
El artículo 101, cuando habla de los funcionarios y empleados públicos, dice que la ley reglamentará las distintas carreras y hace referencia a la carrera judicial, la docente, la diplomática, la consular, la de investigación científica, la tecnológica, la de servicio civil, la militar y la policial. Estamos contemplados en nuestro doble carácter en la institución. Estamos los docentes y estamos los del servicio civil contemplados en este artículo como funcionarios públicos citados por la propia Constitución Nacional y nos garantiza una reglamentación de las distintas carreras. ¿Cómo se reglamenta la función pública? En un orden perfecto, donde solamente pudiéramos contemplar uno de los aspectos, podríamos hablar de la ley 1626, pero esa no es la realidad. Porque la realidad es que la carrera civil se reglamenta a través de la ley 1626 probablemente. La militar ya tiene su reglamentación propia. La docente, sabemos perfectamente que hay un montón de normas que antes, a través de las normas dictadas por el MED, por ejemplo, el Estatuto Docente, solucionaba muchos de los problemas que a lo mejor nosotros pudiéramos tener hoy día, porque no hay una ley, pero sí hay una autorización legal que nos permite hacerlo a través de nuestro estatuto y nuestras resoluciones. El personal de blanco tiene su propia normativa. Entonces, no es tan sencillo como que hay una ley que reglamenta las carreras, sino todas las carreras deben ser reglamentadas a través de su propia normativa. Vuelvo a poner este párrafo. No se soluciona con este párrafo el orden perfecto. Realmente, la función pública del ISMA se rige también por la ley, la ley 1626, la de la función pública, se rige también por la ley de presupuesto de cada año, se rige por aquellas normas que dicta la Contraloría General de la República, que son normativas de control, se rige por la ley de la que le había hablado de procedimientos administrativos y por un montón de normas que hacen al funcionamiento de los entes autónomos y autárquicos que son parte de la administración central y por sí mismos ya son parte de un orden jurídico obligatorio que es el de los tres poderes del Estado. Forma parte de la administración central indiscutiblemente por más autónomo y autárquico que pueda ser. Bueno, esto como introducción. Yo realmente voy a tratar de dejar de compartir el video que me envió el doctor Rodas. Es bastante largo y es así, hace una pincelada también de todo esto en un principio y yo quisiera que miremos solamente la última parte. Entonces todo el saludo protocolar donde él agradece el espacio y todo lo demás lo hago yo por él y voy a ver si es que puedo compartir con ustedes y sobre todo si se escucha porque hace un interesante análisis del valor que tiene la ley de procedimientos administrativos como una herramienta que tenemos los funcionarios públicos para poder activar nuestros derechos. No sé cómo estamos hasta acá, si hay alguna consulta, alguna sugerencia, puedo continuar con el video, no sé si se entiende. Sí, el video del doctor se puede compartir después vía correo electrónico institucional, ya que no hay tiempo, ¿verdad? Entonces, podemos para continuar, verlo en la sí, versión completa. no hay problema. Podemos, sí, se puede ver la versión completa después y vemos si es que podemos mirar la última parte o hacemos directamente eso. Realmente el doctor habla de esta ley de procedimientos administrativos porque es interesante cómo soluciona una serie de inconvenientes que históricamente se ha tenido. Pasa que los procedimientos administrativos en el Paraguay están regulados por normas bastante arcaicas. Entonces hay cuestiones que no se contemplan, como por ejemplo estas presentaciones telemáticas, estas notificaciones por medio de justamente telemáticos, ¿verdad? Correos electrónicos, inclusive por WhatsApp, que ya otras normativas han incorporado a los procedimientos formales, judiciales, fiscales, y en materia administrativa había como un desfasaje. Y recuerdan ustedes que hablábamos al principio,
que la máxima fundamental, el principio de legalidad en el derecho administrativo es demasiado contundente. Muchas veces a los abogados nos cuesta mucho buscar soluciones en analogías o en antecedentes normativos porque estamos medio supeditados a que si no está escrito, ¿cómo es que vamos a hacerlo? ¿Verdad? Pero de eso que eso tampoco es así tan, o sea, no es contundente y tampoco es, frustra un procedimiento porque realmente la función administrativa y los procesos administrativos deben seguir y siempre hay manera de que la ley de mayor jerarquía dentro del orden jurídico pueda brindar la solución jurídica que a lo mejor una ley específica no brinda, ¿verdad? Pero eh, entonces lo que hace esta norma brinda una solución a algunas cuestiones en materia administrativa que no se estaban teniendo, que estaban un poco desfasadas. De hecho, que también ha hecho una especie de compilación de varios procedimientos que se fueron ajustando con el tiempo, porque históricamente habían procedimientos distintos, muy diferenciados para cada caso en materia administrativa. Inclusive una demanda que podía hacer un funcionario que era despedido de un ministerio en particular, tenía plazos diferentes de acuerdo al ministerio que se trataba. Entonces eso se fue unificando con el tiempo a través de otras leyes, de normas que iban modificando las que existían, y había como una diversidad de normas y también una diversidad de texto normativo. Muchas veces la univocidad, que es también un principio del derecho administrativo, es necesaria para que la norma pueda ser entendida y pueda ser utilizada correctamente, pueda ser aprovechada correctamente por los funcionarios que requieren de su uso. Yo lo que voy a hacer realmente con el material del doctor Rodas, que es interesante, que me gustaría, el doctor Armas, perdón, que es interesante que me gustaría que ustedes lo revisen, es pasarles como documento por correo. Entonces va a ser como un repaso de lo que estamos viendo hoy. Y yo no sé si es que la doctora Barbosa está conectada. Lourdes, ¿me dirás? Sí, Está conectada. estoy, profesora. Estoy. Entonces, podemos pasar, no sé si tenés luz, porque ella estaba con un problema de corte de energía en su casa. Podemos pasar entonces. Así es, estaba con un corte de energía y ahora lo que me gustaría, al momento que me toque a mí, es la opción de compartir pantalla, por favor. Ah, muy bien. Entonces lo que yo voy a hacer para que nosotros podamos inmiscuirnos después en los asuntos netamente institucionales, aunque no siempre es netamente institucional, porque siempre hay esa conexión con las otras normas más generales, yo quisiera que la doctora Barbosa sí nos haga un resumen de lo que son los derechos y obligaciones contemplados por esta norma reglamentaria por naturaleza de la Constitución, cuando habla que la Constitución va a establecer, que las leyes van a establecer los reglamentos para cada carrera en la función pública. Y es un poco la norma referencial. Por más que no nos rige, o por más que la función pública, la propia Secretaría de la Función Pública, que hoy día es un viceministerio, nos rechaza muchas veces cuando le planteamos un dictamen vinculante, una posición de la institución con respecto a los funcionarios docentes, ellos se abstienen de emitir opinión porque dice que eso está resuelto a través de las normativas del MEC. El problema es, como vamos a ver después, es que las normativas del MEC de alguna manera nos fueron soltando. Y cuando se hace muy específico y muy procedimental la norma, nos soltó completamente, porque a nosotros no nos rige, por ejemplo, el estatuto docente, que resuelve un montón de cuestiones específicas del quehacer diario en el funcionamiento institucional con respecto a los funcionarios docentes. Entonces, cuando estés lista, doctora, te escuchamos y descansan un poquito de mí. Cuando quieran, cuando Bueno, quieran. María Eugenia, ¿será que le podamos dar a Lourdes Sí, ya la está, posibilidad de compartir? Gracias. ya puedes. Voy a ver, bueno, voy a ver si es que ahí se ve. ¿Se ve? No, todavía. Raro.
ahora volvió y no pude. A ver, ahí tampoco. No. No, me dice que mi conexión es inestable, me está diciendo. Yo la escucho y la veo bien. Sí, a ella sí, pero ella quiere compartir pantalla. Capaz que si apagas tu cámara, realmente te permite compartir. Está Yo no tengo apagada. cámara prendida. Está apagada mi cámara. ¿Se me escucha? Se te escucha, doctora. Bueno, voy a intentar una última vez y después si no, no hay caso. Parece que no hay caso. Ahí tampoco, ¿verdad? No. No. Conexión. Yo les pido disculpas. Le voy a pasar la presentación por WhatsApp y de repente, bueno, ahí se... Igual te No, escuchamos bien. Capaz si me podés pasar también, creo que se puede hacer eso, ¿verdad? Ay, eso se puede hacer, doctora, sí. Sí, Que le sí, pase y usted comparta. sí. porque ni siquiera me permite compartir mi cámara. ¿Me escuchan a mí? Es de ¿Me, repente, si me no podés voy a pasar? poder, voy a conectarme desde otro lugar. Me esperan un momentito, por favor. No voy a poder pasar la presentación, pero voy a conectarme desde otro lugar. Ahí salgo y entro al instante. Hola, ahí se puede. Ahí sí. Sí, se te escucha, doctora. Disculpen, ahora sí entré desde mi teléfono donde tengo mi paquete de datos. Esta es una computadora fija, por eso no puedo hacer la conexión, discúlpenme. Bueno, mi presentación voy a mandar para que puedan tenerla por WhatsApp. Tiene relación con la ley 1626 /00, que es del 2000, que es la ley de la función pública. Y el objetivo de esta presentación, agradeciendo la fianza del COPS y del instituto, de cada uno de ustedes, docentes, el cartel administrativo de la institución, de confiar en darme este espacio. Agradeciendo esa confianza, paso a presentar lo que habíamos acordado con la doctora. En ese sentido, la interrogante surgía un poco a partir de estos elementos que ella ponía en el escenario en torno justamente a cuál sería el marco normativo en el cual se inscribe el quehacer, tanto docente como administrativo del instituto. Y en ese sentido, un punto de partida que ella bien lo señalaba para luego poder entrar en la ley específica de la función pública, ¿verdad? Es el que el instituto también ostenta una naturaleza administrativa, o sea, es un OEE, un organismo, entidad del Estado, ¿verdad? Y eso está dado no solo por su creación, que como todo organismo de Estado es a través de una norma. Primero había sido una resolución, un decreto y posteriormente una ley, ¿verdad? Está creado por ley, como se crean los órganos administrativos del Estado,
y a la vez cuenta con un presupuesto o una financiación pública que es aprobado año a año por ley. Estos elementos, ¿verdad?, hacen que indiscutiblemente el ISBA sea un OEE, o sea, un organismo, entidad del Estado, y por lo tanto materia del derecho administrativo. Ahora, dentro de esa naturaleza de la institución, existen roles y funciones que ameritan un análisis, digamos, como más fino en términos de cuál es el marco normativo que rige sus relaciones. Porque lo que se rige en este caso son las relaciones, o sea, las relaciones del docente con la autoridad administrativa del instituto, con los demás docentes, con los estudiantes, de los estudiantes con los docentes, del plantel administrativo con el plantel docente, etcétera. O sea, lo que se rige, ¿verdad?, a través de estas normativas son las relaciones que se generan en el marco de la institución. Y yendo a ese punto, ¿verdad?, partimos entonces de que estamos ante a un órgano de Estado, ¿verdad?, lo llamado OEE por la ley de procedimientos administrativos que acaba de mencionar la doctora. Pero a la vez el ISBA, por su naturaleza, además de ser un órgano de Estado de carácter administrativo, por tanto, financiado con fondos públicos, con recursos de fuente 10, con recursos propios, etcétera, etcétera, es a la vez una institución de naturaleza académica. Y dentro de su naturaleza académica, pertenece al ámbito de la educación superior. Y esas características nos ponen en la necesidad de realizar una integración normativa mayor. Y acá abro un paréntesis, y es que no hay en el derecho, como en otras disciplinas similares, no hay matemática, o sea, no es que 2 más 2 son 4, ¿verdad?, sino hay un proceso, el proceso científico es el de la integración normativa, ¿verdad?, en esta disciplina, y por lo tanto, muchas veces sucede que las relaciones que se van desarrollando dentro de un organismo no están regladas por una sola norma, sino están regladas por varias normas. Estas normas pueden ser de distintas jerarquías, como les contaba recién la doctora, que hay un orden de prelación de las normas que está establecido en la propia Constitución, ¿verdad?, y donde la Constitución a la vez es la norma máxima, ¿verdad? O sea que pueden integrarse normas de distintas jerarquías, como también pueden integrarse normas que son de la misma jerarquía, pero que son complementarias o concordantes. Ejemplo, ¿verdad?, las relaciones laborales que se realizan o que se despliegan en el instituto pueden estar regidas por la ley de la función pública en concordancia con normativas que hacen al Código Laboral, a la que también la ley de la función pública recurre en forma supletoria, con la integración de normas de producción propia de rango inferior, como los estatutos, los reglamentos, que son autorizados a la vez por la ley de educación superior, ¿verdad?, al reafirmar la autonomía de las universidades y los institutos de educación superior señalados en la Constitución Nacional, dándoles la potestad de reglarse. Pero ojo, que reglarse en este marco, ¿verdad?, en el marco normativo de un Estado, implica siempre el límite que establecen las normas de rango superior. O sea, el ISBA no podría de ningún modo establecer una normativa propia que contradiga la Constitución Nacional, por ejemplo. O no podría establecer en su estatuto disposiciones que contradigan al Código Laboral, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad?, que bajen el estándar de reconocimiento de derechos que ya se da en las normas que están vigentes, ¿verdad? O que desconozca prohibiciones o digamos, se separe de posibles sanciones que se establecen en estas otras normas para la naturaleza pública, ¿verdad?, del instituto y por lo tanto de su funcionariado,
¿verdad? Esto no obstante que no se rija todo el plantel del ISBA rigurosamente por la ley de la función pública, dado que los recursos humanos o los talentos humanos de naturaleza propio de la docencia en la educación superior, ¿verdad? Bueno, dicho esto, lo que habíamos acordado, porque obviamente la ley de la función pública es yo también les había preparado y van a ver ahora en lo que les envíe el dibujito de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Pero ese dibujito de una pirámide que teóricamente se llama pirámide de Kelsen en una de las teorías del derecho, en realidad, más que una pirámide teórica, representa lo establecido por nuestra propia Constitución, ¿verdad? O sea, nuestra Constitución es la que determina el orden de prelación. Tiene un artículo específico, el 137, que dice cuál es la norma superior, ¿verdad? Que es la Constitución, después le siguen los tratados internacionales ratificados y canjeados por el país, y luego las normas públicas, el código laboral, ¿verdad? Y en un rango todavía más bajo, o sea, por debajo de estas, las que tienen que ver con decretos, resoluciones de los distintos órganos. Entonces, en esa lógica, una norma de rango más bajo no le puede contradecir al superior. Que la ley de la función pública se va a tener que integrar en forma concordante para regir las relaciones laborales dentro del ISBA, tanto con la ley de educación superior y con el código laboral a la que se refiere la propia ley de la función pública, supletoriamente en varios aspectos. Señalamos que esta ley, ¿verdad? Que es la ley 1600, que no puedo mostrarle en el gráfico la disposición, pero tampoco la idea de estar leyendo la disposición, empieza por definir, ¿verdad? Empieza por definir, por supuesto, lo que implica, ¿verdad? El pertenecer a la función pública. Y fíjense que además de la Secretaría de la Función Pública, ya no es tal, porque el Ministerio de Economía y Finanzas, y por lo tanto hoy es un viceministerio, el que se equivale a lo que anteriormente fue la Secretaría de la Función Pública, ¿verdad? No obstante esto, ¿verdad? Igualmente el propio Ministerio de Hacienda tiene, ex Ministerio de Hacienda, tenía una dependencia actualmente unificada que a la vez se encargaba, ¿verdad?, de los talentos humanos de la función pública en términos presupuestarios, y que de algún modo era otra instancia que ¿verdad? Cuando o de pasar, elevar el escalafón que se tenía en la institución, o de cambiar organigramas, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea que eso nos señala o nos demuestra que efectivamente, sea cual fuera la naturaleza de la actividad desplegada por el órgano público, o sea, por la OEE, como en este caso, la actividad docente, ¿verdad?, en su condición de OEE, las instituciones que dependen del presupuesto público requieren pasar por estas instancias, formalidades y solemnidades antes de implementar lo que ellas mismas han determinado conforme a su competencia para su organicidad interna. En otras palabras, si ustedes tienen un organigrama, ¿verdad?, y modifican ese organigrama dentro de la autonomía del ISBA, el ISBA lo podrá hacer, pero tendrá que someterlo a aprobación. Y para que ese organigrama sea aprobado en las instancias correspondientes del Ministerio, ¿verdad?, de Economía y Finanzas, tiene que estar conforme, ¿verdad?, a lo establecido en la estructura general del Estado, ¿verdad? Y dentro de ese marco es que está la libertad de organizarse y de estructurarse. O sea que tener esta autonomía
en las instituciones públicas tiene una libertad, digamos, enmarcada en estas normas. Bueno, la ley de la función pública establece la carrera administrativa, ¿verdad? Quienes no están ejerciendo la tarea docente dentro del ISBA, obviamente están sujetos a esta ley de la función pública en principal medida, ¿verdad? Y en ese sentido, quienes ya tienen una estabilidad, ¿verdad? Están dentro de esta carrera administrativa, y quienes están contratados temporalmente están en esa categoría, ¿verdad? A la vez, la ley de la función pública, ¿verdad? Establece una estabilidad para el funcionario público, ¿verdad? Y establece derechos para los funcionarios públicos. Tiene un apartado que es el artículo 49, que ustedes van a ver en el PowerPoint que le envíe, en donde están descritos todos los derechos, como que están enumerados en un catálogo de derechos y que necesariamente debe ser referencial para cualquier regulación propia que el ISBA, ¿verdad?, genere o modifique en el marco de su competencia y de su autonomía, ¿verdad? Es como su inspiración, ¿verdad? No puede ir totalmente, digamos, en otro sentido. También la ley de la función pública, ¿verdad?, establece obligaciones para los funcionarios, ¿verdad?, y prohibiciones. Y esto es muy importante tener en cuenta porque como organismo del Estado, ¿verdad?, el ISBA, al igual que cualquier otro organismo público, va a estar sujeto de todas las fiscalizaciones y revisiones necesarias al Consejo Pública y de la ejecución presupuestaria que se dé en el marco. Yo no sé si soy yo nomás, pero parece que la conexión a la doctora está... ¿Ustedes lo escuchan? Se escucha entrecortado, doctora. Entonces, acá Sí, se generalmente escucha se entrecortado. ¿sí? La verdad que se escucha entrecortado, pensé también que era mi señal, pero Sale es el de ella. entrecortado, muy Sí, entrecortado, me dicen. de repente sale entrecortado, capaz que... La mayor parte de la exposición se entendió, pero en la última parte está muy entrecortada. Así es. Yo pensé que era mi señal, por eso no estaba diciendo nada. ¿Escucha? Acá, ¿qué tal? ¿Ahí escuchan? Sí, yo te escucho bien. Sí. Bueno, ya estoy terminando. También la ley de la función pública establece prohibiciones, como decíamos, ¿verdad? Y estas prohibiciones son importantes que ustedes consideren al momento de autorreglarse, ya sea desde la instancia que corresponda, ¿verdad? Porque también los organismos autónomos, ¿verdad?, tienen la instancia a la cual le corresponde reglar, la que por ley tiene la competencia de establecer las normativas que generalmente son las máximas autoridades. Entonces es importante, ¿verdad?, que tengan en cuenta estas prohibiciones, porque estas prohibiciones no podemos separarnos cuando estamos ejecutando, ¿verdad?, recursos del Estado, ¿verdad? Es sumamente importante. Si ustedes establecen una reglamentación que se separe de estas prohibiciones en forma muy radical y que no establezca procedimientos, fundamentos, porque todo acto administrativo necesariamente debe ser fundado y formalizado, posiblemente los recursos que obliguen hacia esa actividad o hacia esa gestión, ¿verdad?, van a ser cuestionados, Por eso es importante que lo tengan muy presente. Estas prohibiciones son fundamentales de considerar, ¿verdad? Y también la ley de la función pública establece un régimen disciplinario. Y dentro de ese régimen disciplinario, por supuesto, los distintos niveles de faltas, ¿verdad?, que se dan dentro de la función pública
y los mecanismos o procedimientos para su aplicación. Y vamos desde faltas leves que simplemente se expresan verbalmente, pero siempre se formalizan por escrito, hasta faltas más importantes que podrían implicar la realización del llamado y famoso sumario administrativo, ¿verdad? Del famoso sumario administrativo, que es lo que habitualmente escuchamos cuando hablamos de sistemas disciplinarios o regímenes disciplinarios dentro de la función pública, pero no es el único, no es el único, ¿verdad? No siempre es necesario un sumario, ¿verdad? Y eso se señala claramente en esta ley de la función pública, que puede ser tomado como referencia para ejercer, ¿verdad?, la capacidad autorreglamentaria que tiene el ISBA de establecer sus propios estatutos y reglamentos. Bueno, con esto, conclusión, la ley 1626/2000 es una ley que se integra a las demás normas y rige, constituye el marco normativo, forma parte del marco normativo referencial del ISBA, para que el ISBA ejerza su autonomía y su capacidad autorreglamentaria en sus estatutos y reglamentos correspondientes, y supletoriamente, incluso en aquellos vacíos de su estatuto o incongruencias de su estatuto, de sus reglamentos, pueda recurrir a la ley de la función pública, porque el que la ley de la función pública forme parte del marco normativo referencial de una OEE no se expresa exclusivamente en que el órgano rector de la ley tenga competencia. No puede tener competencia en relación al ISBA por la autonomía de las universidades y de los institutos de educación superior establecidos por la Ley de Educación Superior. Pero eso no significa de modo alguno que los principios y parámetros de esta ley y las disposiciones generales no tengan que ser fundamento de las regulaciones propias del ISBA y fuente supletoria de aplicación en situaciones concretas de gestión. Porque eso sí, van a escuchar seguramente en la presentación del profesor Edward que no existe en materia administrativa actos que pudieran no revestir actos administrativos algún tipo de solemnidad, ¿verdad? Algún tipo de solemnidad, ¿verdad? Expresados generalmente por escrito, pero sobre todo fundados y parte de un procedimiento de formalización, ¿verdad? Porque si no, es difícil argumentar que el acto administrativo existe, ¿verdad? El acto administrativo debe existir y para eso se reviste de una solemnidad y muchas veces de un registro escrito, generalmente, ¿verdad? Y como producto de un procedimiento que permite que se origine en un lugar, ¿verdad? Y que encuentre todos sus fundamentos hasta el nivel de decisión, ¿verdad? Alguien tiene que originar, en algún lugar se tiene que originar el pedido, en algún lugar se tiene, en alguna dependencia, ¿verdad? Se debe originar el acto. Tiene que tener un procedimiento y una conclusión fundada, ¿verdad? Y eso rige para todo acto administrativo de cualquier naturaleza. Y por más que el acto docente no va a ser exclusivamente un acto administrativo, porque va a ser un acto académico, desarrollar una clase, no va a ser un acto administrativo, va a ser un acto académico, pero es el resultado de una relación no solo docente, sino también administrativa con el docente, dado que deviene, ¿verdad?, de un acto de un órgano o entidad del Estado. Bueno, yo espero haber aportado en algo al análisis que están realizando, ¿verdad? Y agradezco la atención. Muchas gracias, doctora. Realmente yo creo que sí, no sé, a mí me parece demasiado claro, demasiado contundente. Tu exposición me parece clara y contundente, y también me parece claro y contundente el valor referencial que tiene la ley 1626 en todo este proceso normativo nuestro, ¿verdad? Porque de hecho que nos rige a la mitad
y a la otra mitad tenemos que ver cómo nos campaneamos, suelo decir yo, ¿verdad? Porque al parecer, uno cuando ve que existe una ley de educación superior, piensa que ahí van a estar todas las respuestas y realmente no están las respuestas porque esta ley es una ley que establece un lineamiento general de lo que es el funcionamiento de la educación superior. Y es mucho más específica cuando habla, por ejemplo, de las universidades, porque las universidades les cita hasta sus derechos y obligaciones. Sin embargo, cuando habla de los institutos de educación superior, ya simplemente remite esa posibilidad a su capacidad, como dijo la doctora bien, ¿verdad? Autorregulatoria, y ahí es donde nosotros decimos qué es lo que podemos hacer, hasta dónde llega ese derecho autónomo que tenemos nosotros de autorregularnos, nos van a reconocer, y el miedo constante es después cuando uno visita el ministerio de hoy día, ¿cómo se llama? De finanzas, de economía y finanzas, y dice, bueno, queremos un presupuesto, y te dice, pones a tu norma. La ley de la función pública, ¿qué te dice? Siempre te están buscando categorizar tu funcionamiento, tu régimen jurídico, tu régimen administrativo a través de una norma que ya conocen. Entonces, obviamente, tu estatuto va a ser la norma desconocida para ellos, ¿verdad? Y es donde vos tenés que sustentar en base a una norma general que te ampara o de la cual procede tu norma específica. Y ahí es donde nos encontramos nosotros con esa gran responsabilidad de entender cómo funcionan todas las normas que nos rodean y poder aplicarlas a nuestra realidad institucional. Bueno, como un redondeo, porque yo creo que estamos sobre la hora, entiendo que este curso es de 1 hora y obviamente ya no tengo tiempo del resto de las cosas que podríamos ver, ¿verdad? Pero voy a volver a compartir pantalla simplemente para graficar un redondeo de lo que sucede a partir de estas informaciones que nos acaba de aclarar bastante Lourdes desde la ley de la función pública, y a partir de la Constitución y las otras normativas que fueron mencionadas, cómo nosotros funcionamos en el IVA, porque de hecho que sí, hay un régimen normativo funcional que existe y que no puede no existir, que tiene que existir, porque si no, no vamos a poder recibir finalmente la aprobación de ninguno de los órganos que nos controlan. Vamos a volver a ir hasta... Bueno, decía recién que al parecer la ley 4995 era la solución. Fíjense ustedes que inclusive esta ley es mucho anterior a nuestra autonomía, ¿verdad? A partir de acá surge la posibilidad de que una ley cree un instituto de educación superior autónomo y autárquico. Antes de esto ya existía la educación superior como tal, y los institutos que se desempeñan como las famosas IES, Institutos de Educación Superior reconocidas hoy día por el FONES como tal. Sin embargo, no tenían el pequeño detalle de la autarquía que hoy día tenemos a través de la ley 6224 del 2018. Entonces, mucho antes, 5 años antes de la existencia de esa ley, o mucho antes de que nosotros pudiéramos lograr la autarquía, ya fue creada la ley de educación superior como una suerte de separación forzosa de lo que hasta ahora o hasta ese momento se venía haciendo, ¿verdad? También existían las leyes de universidades. Entonces, o era el MEC o eran las universidades. Toda esta normativa que existía antes de esto, bueno, desapareció, fue subsumida por esta norma, y con breves artículos, porque realmente en su artículo derogatorio es muy poco lo que se menciona. Se menciona, por ejemplo, aquellas normas que refieren que para enseñar a las carreras que tienen que ver con la salud tendría que pedirse una autorización del Ministerio de Salud Pública. Bueno, esas fueron derogadas, y también los 2 artículos que hacen referencia a la creación de las universidades y los institutos de educación superior. Entonces, el resto
fue cayendo solo. Esa orfandad vino como consecuencia de esa decisión de prescindir de las normas que existían antes de esta, de estos dos entes que son regulados por la ley 4995, que además crea los órganos de control, porque el CONES y la ANEAL también son creadas por esta ley. Antes de esta ley, obviamente, nos regía la ley de educación, de general de educación, pero dentro del régimen del MEC, ¿verdad? Así como era objeto de la ley, es objeto de la ley 4995 regular toda la educación superior. En este caso, la ley general de educación tenía por objeto regular la educación pública y privada, sin hacer una distinción, ¿verdad? En todas sus formas, en el sector público y, y generando todas aquellas normas que también iban a regir el desempeño de la educación por parte de entidades privadas. Entonces, siempre tenía que haber una línea nacional en ese sentido, porque estamos hablando nada más y nada menos que uno de los derechos consagrados, fundamentales consagrados en la Constitución, que es el derecho a la educación. Entonces tenía que ser regido a través de un órgano rector y estaban incluidas todas las áreas de educación en la Ley General de Educación. De acá se derogaron 2 artículos y nos quedamos en ese stand-by, en ese vacío jurídico por un momento, hasta que fuimos encontrando los diferentes soportes y los diferentes tentáculos probablemente jurídicos que otra vez nos generaron la posibilidad de hacer nuestras propias normas. Pero este artículo 57, que es de lo que yo les estaba hablando, cuando habla de los derechos y obligaciones de los educadores, investigadores y estudiantes de los institutos superiores, hace referencia y remite expresamente a los estatutos. Pero acá pone, y a las normas vigentes. ¿Cuáles normas vigentes? ¿De qué podemos agarrarnos realmente? Entonces, hay una autonomía, pero tenemos que atender que estas normativas estén acordes a las normas que ya existen de modo general. Ahí es donde nosotros tuvimos, a diferencia de lo que fue con las universidades, tuvimos la obligación de generar en nuestros estatutos las normativas que hacen especialmente a los derechos y obligaciones de los educadores. Realmente, en cuanto a otros temas, estaban como más definidos, ¿verdad? Cómo van a establecer su sistema de gobierno, sus autoridades, bien o mal, estaban definidos los modos. Pero cuando va a hablar de derechos y obligaciones, entonces nos remite directamente a nuestros estatutos. Y nuestro estatuto lo resuelve. Yo no voy a leer, obviamente, esto, pero simplemente a modo de graficar. El artículo 65 de los estatutos actuales vigentes del IFA, que está en un proceso de reforma, pero que yo no sé si es que estos artículos están siendo mirados, ya que estos artículos también tienen relación y tienen concordancia con esas normas generales de referencia en las que estamos hablando a lo largo de esta exposición. Entonces, están los derechos de los docentes en varios artículos, creo que son 14 incisos, perdón, que habla de los derechos de los docentes. En el artículo 66 habla de los deberes de los docentes, porque obviamente en todo engranaje institucional que forma parte del Estado tiene que haber derechos y deberes. Lo mismo pasa con los entes privados, pero donde necesariamente esto se ve con mayor fuerza es en el esquema estatal, para los derechos y los deberes de los funcionarios docentes. Tiene 13. Bueno, entonces a partir de acá, del estatuto, que se convierte en nuestra ley, entre comillas, de la función pública, es donde nosotros bajamos a los diferentes reglamentos. Nosotros no podemos concebir, cuando pensamos en que en el estatuto están definidos los derechos y obligaciones de los docentes, los derechos y los deberes de los docentes, no podemos concebir que en un reglamento interno podamos escribir esto de otra manera. Porque se supone que esto también está referenciado en otras normas. Obviamente, si uno se pone a leer puntualmente estos derechos y obligaciones, esto responde
a la idea planteada, a la línea planteada por el derecho laboral, por el Código Laboral, perdón, por la ley 1626 y por aquellas normas que se establecen en la ley 4995 para los docentes de las universidades. Entonces, siempre hay normas referenciales que se toman en cuenta para poder dictar las normas específicas que nos rigen a nosotros. Dicho esto con respecto a los derechos y a los deberes de los docentes, dentro del proceso de gestión institucional, el propio estatuto del ISBA prevé los recursos como una herramienta que los propios miembros de la comunidad educativa, no solamente los docentes, todos los miembros, porque el estatuto no solamente regula con respecto a los docentes, los miembros de la comunidad educativa tienen estas herramientas jurídicas para poder hacer valer sus derechos y para poder accionar o reclamar en caso de que esos derechos sean conculcados. Esto mismo que está en el estatuto del ISBA se traslada a los reglamentos internos. Aquellos reglamentos que rigen la parte de gestión de recursos humanos, que es el reglamento interno, que también tiene que tener un soporte referencial en todas esas normas que fuimos mencionando, y también al reglamento académico, que es la otra área de existencia, que sustenta la existencia del ISBA. Entonces, estos mismos derechos y obligaciones están reproducidos en los reglamentos internos y estos mismos recursos son los que están especificados en los reglamentos internos en forma más extensa y expeditiva, de tal manera a facilitar el cómo, el procedimiento, porque así como se dictan normas de fondo que regulan derechos, también tienen que existir normas de forma que hacen posible el utilizar los recursos jurídicos para poder hacer valer esos derechos y llegar finalmente a que esos derechos se cumplan si por sí mismos no están siendo efectivos para la persona o para el ente que está dirigido. Entonces, ¿está resuelto o no está resuelto eso que decíamos al principio de que la ley 4995 nos deja en una orfandad, dándonos la necesidad de autorregularnos? Bueno, sí está resuelto porque el estatuto sí lo prevé. ¿Tenemos que ir ajustando esto a las nuevas normativas que existen? Por supuesto que sí, tenemos que ir ajustando porque las nuevas normativas que existen de carácter general están por encima de estas regulaciones internas que a nosotros nos permite la ley, nos permite nuestro estatuto, pero que sí siempre estamos en la mira de la norma general. Muchas veces acá se habrá recurrido a la analogía porque tuvimos que, a pesar de que la Ley General de Educación ya no nos regulaba en forma directa, sí la Ley General de Educación establece un orden jurídico que ya preexiste a lo que somos nosotros. Y solamente les quiero mencionar, no sé ni si puse acá solamente les quiero mencionar algo muy importante que se establece en la Ley General de Educación y que no se establece en otras normas porque obviamente corresponden al ámbito académico, ¿verdad? Que es el régimen escolar. Nosotros a través de resoluciones que aprueba anualmente el calendario académico establecemos un régimen escolar que obviamente es distinto al régimen de cualquier otro funcionario público de otras instituciones o de otras entidades o cualquier funcionario público que es, inclusive de la institución, cuando hablamos del régimen de presencialidad que requiere tener el docente que está en aula. Eso viene o proviene de la Ley General de Educación. Eso lo resolvió el MEC en el 1998, probablemente mucho antes, cuando estableció que el año lectivo en la educación escolar básica, media y profesional tendrá como mínimo 200 días laborales contados cada día con no menos de 4 horas en los cuales no se incluyen los días de examen. O sea, eso es para el régimen específico de
la educación escolar básica y media, pero en el caso de la institución de la educación superior, las universidades y los institutos de educación superior han recogido esto porque justamente hay un paralelismo en la forma de ejecutar las labores o en la forma de ejercer las labores dentro de una institución de educación superior. Hay una pausa necesaria que el sistema educativo nacional impone. Entonces nosotros eso recogemos y lo hacemos a través de las resoluciones específicas que aprueba el calendario académico. Y es así como funciona esta relación entre las normas, ¿verdad? Y esta forma de interpretar las normas para poder hacerlas aplicables al caso concreto en el que nosotros necesitamos aplicar una norma que no tenemos en forma expresa, pero que sí está resuelto en otros espacios análogos al nuestro. Bueno, acá tengo en el PowerPoint el reglamento interno, la resolución 98 debe ser, ISBA 98 del 2019, establece también el procedimiento de recurso de reconsideración que es igual al que veíamos en el estatuto. También prevé un recurso de revisión que tiene que ser planteado ante el Consejo una vez resuelta por la máxima autoridad institucional, en este caso por la Dirección General. Entonces esa resolución puede ser revisada por el Consejo dentro de este procedimiento previsto en nuestro reglamento, en nuestro estatuto y obviamente en las normas generales. Estos procedimientos son mucho más actualizados, entonces a través de la ley 6715 que tenemos que revisar seguramente en un próximo reglamento o ver si es que se ven afectados o no se ven afectados estos reglamentos internos. Bueno, para terminar, empezamos con la Constitución Nacional y yo quisiera terminar con la Constitución Nacional, este recorrido más bien genérico de las normas. A mí me gustaría, si es que hay alguna inquietud o necesidad de que nosotros podamos desarrollar puntos más específicos, más contundentes con respecto a los procedimientos internos del ISBA. Por ejemplo, este procedimiento que se hablaba en la ley 1626, que es el procedimiento disciplinario, el régimen disciplinario, eso está contemplado en nuestras normas, está contemplado en el propio estatuto y está contemplado en las normas generales que siempre nos están amparando. Entonces, si es que hay necesidad, ustedes saben que yo siempre estoy a la disposición para que se puedan hacer todas las aclaraciones que tengan que hacer con respecto a esas normas, porque ya son artículos muy específicos que son aplicados de acuerdo al caso concreto muchas veces, pero que también puede resumirse y hacer que sea expuesto en forma general, porque muchas veces las necesidades son coincidentes en varios casos. Bueno, quiero leer, creo que el profesor Federico Barrios levanta la mano. Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo tengo entendido que la reglamentación del ISBA está en proceso de construcción. Entonces, aún no estamos en el tema del régimen docente, de distintos tipos de docencia, etcétera, al nivel que ha alcanzado, por ejemplo, la Universidad Nacional. Pero creo que como institución de enseñanza superior, ¿se escucha? Sí, perfectamente, yo te escucho. Perfecto. Como institución de enseñanza superior deberíamos usar como soporte, como usted señaló, como soporte, digamos, a estas instituciones de educación superior que tienen una misión afín a la del ISBA, que es la educación superior, por supuesto, y que tienen varios kilómetros recorridos en estas cuestiones, en este campo, y que han desarrollado regímenes muy avanzados, ¿verdad? Incluso tienen sus propios escalafones, ¿verdad? Que creo que comparten todas las facultades de la Universidad Nacional,
así como otras universidades privadas también. Creo que por ese lado deberíamos apuntar con respecto al régimen docente, pero que todavía no está, no existe porque se encuentra en construcción. Así yo tengo entendido que se resolvería su inquietud, ¿verdad? Pero mientras tanto, todos estamos sujetos al, ¿cómo se llama? A la ley de la función pública. Mientras no tengamos un régimen propio, desarrollado y aplicado, ¿verdad? Así es como yo tengo entendido. Esa es mi opinión. Espero que aporte algo o se tome en consideración. Gracias, muy amable. Gracias, profe. Bueno, realmente el IVA tiene un reglamento interno aprobado no sé si tenía uno antes, ¿verdad? Pero el reglamento interno del IVA es del 2019, o sea, ese es un reglamento vigente. Sí, claro, hay un reglamento interno que inclusive cuando yo me incorporé a la institución en el 2023, era un reglamento ya trabajado con los docentes y socializado con No. toda la comunidad educativa, era un material terminado No. y lo trabajamos también durante el año. No sé si hay algún micrófono abierto. Bueno, lo trabajamos también durante todo el año, ya conforme yo me fui tomando un poco más de conocimiento de algunas cuestiones así muy específicas del funcionamiento institucional, le fuimos incorporando a algunas observaciones de las exigencias, por ejemplo, del MESIF, de auditoría, que son cuestiones que sí tenemos que tener en cuenta, de leyes que fueron saliendo, que nos exige la propia función pública que el reglamento interno contemple, y se remitió a la Secretaría de la Función Pública todavía antes de que fuera parte del Ministerio de Economía y Finanzas, para que ellos pudieran hacernos las recomendaciones pertinentes. Pero eso no quiere decir que la institución no tenga un reglamento interno. La institución sí tiene un reglamento interno vigente, es un reglamento interno bastante completo. Perdón, De hecho, disculpe, sobre el punto, doctora, no, yo no quiero sí, tocar el tema del reglamento, pero sí. ese reglamento al que usted hace referencia es bastante poco socializado y poco trabajado y no contempla un régimen docente que permita un escalafón dentro de la institución, ¿verdad? Entonces, me parece que estamos en una etapa de revisar, ¿verdad? Como usted señaló, el reglamento interno, y eso nos da la oportunidad de que podamos incorporar esas mejoras dentro de nuestro régimen para el futuro. Pero digamos que hasta el momento estamos regidos por la ley de servicio público, mientras no hayamos incorporado esos regímenes docentes a los que usted hace referencia y cuyo modelo más maduro se encuentra en la Universidad Nacional, en las distintas facultades de la Universidad Nacional, con todos sus procedimientos, con todas sus jerarquías, incluso con contratos temporales en algunos casos y en otros casos con la titularidad de la materia, que es la máxima jerarquía docente antes de ser investigador, ¿verdad? Y me parece que solo quería señalar que esa es una oportunidad, una ventana que se abre para que podamos incorporar en el nuevo reglamento que se está elaborando. Bueno, realmente el tema de escalafón y todos esos derechos de la carrera, Sí. a eso te referís, profe. Realmente ese es un reglamento aparte, eso realmente hay que hacerlo como propio y darle la entidad que debe tener ese reglamento, es un reglamento fundamental. Excelente. Yo me refiero solamente a un reglamento funcional de la vida institucional, que es de lo que veníamos hablando como parte de la administración pública y como parte de la administración central. No nos rige en estas cuestiones de la carrera pública la ley 1626, porque definitivamente la ley 1626 tiene mucho que ver con la carrera civil. Nosotros necesitamos que nuestra carrera esté reivindicada desde el punto de vista de lo que somos. La carrera docente es lo que nosotros queremos reivindicar y tenemos que hacerlo a través de un reglamento propio, y eso es algo que hay que trabajar
es una deuda absolutamente pendiente de Correcto. este proceso de trabajar nuestra identidad como institución de educación superior. Y yo creo que los 5 años no le han bastado todavía al IVA y al INAEL, pero sí tiene que mirar un poco cómo lo han hecho las universidades, estoy completamente de acuerdo. Exacto. Bueno, Profe Iris gracias. Cardoso. Levantó la mano la profe Iris. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa. Realmente hay muchos temas específicos que se pueden tratar. Esta es una pincelada un poco general de cómo fuimos nosotros sustentando, digamos, y bajando hasta el último nivel de lo que habíamos visto de ese orden jurídico nacional y que nosotros formamos parte de ese esquema y que a través de nuestras propias reglamentaciones internas y nuestro estatuto, que es nuestra ley madre, digamos acá internamente, no es una ley, pero es nuestra norma madre, tenemos que bajar a tierra todo lo que viene desde la Constitución a través de las normas de carácter general hasta llegar a funcionar como un ente autónomo y autárquico. Yo realmente creo que me pasé todo el tiempo, así que no quisiera prolongar si es que ustedes necesitan retirarse, pero no tengo ningún problema en seguir quedándome. Depende de lo que ustedes me digan. ¿Alguna otra consulta? Creo que estamos, ¿verdad? Sí, realmente ha sido para mí un placer poder mostrar algo de lo que hay un poco afuera de la institución, ¿verdad? Porque esto es desde afuera y es justamente son aquellos, como les decía en el proceso de desarrollo, son aquellos tentáculos jurídicos que nos sostienen y nos hacen ser parte de una institución dentro de la administración pública y son necesarios, no podemos evitar, hay mucho más de lo que se ha mencionado, pero lo que nos rige de alguna manera, así en forma más directa, mencionamos aquí en esta ocasión y dependerá de ustedes si es que hay alguna otra inquietud, como les dije, para especificar. Sí tenemos un estatuto que está en revisión, pero que sí tiene todas las disposiciones en las que se pueden valer como funcionarios docentes. Sí tenemos un reglamento que nos permite hacer recursos de reconsideración, que nos permite hacer valer nuestros derechos, pero así también nos establece obligaciones. Sí tenemos un reglamento académico que establece en forma más directa la función académica como docentes y al que también estamos ceñidos. Entonces hay una relación entre entre todas estas normas y en su integralidad hacen justamente al sistema normativo del ICS. Y después están las resoluciones más específicas, que obviamente son también disposiciones que van reglamentando situaciones concretas. Hola Estela, Aprobando. Hola. hola Estela, discúlpame que te interrumpa. Hay profesoras que no están pudiendo abrir su micrófono y quieren consultar cosas. Están escribiendo en el chat de la sesión. Si Ya puedes voy a revisar, por mirar favor. el chat. Sí, voy a mirar el chat entonces, pero yo no sé por qué no puedo ver el chat. A ver un poco. ¿Me puedes leer? ¿No podrías leer, Dafne? Porque vos sabés que por alguna razón. Sí, a ver, la profe Iris Cardoso quiere hacer una consulta, pero no le abre su micrófono. Le dije que escriba acá su pregunta y le leemos. Y el profesor Mario Toñanes está pidiendo la palabra también. Sí, profe, tuya la palabra. No sé si le abre el micrófono al profe de Mario. No te escuchamos, profe.
tiene micrófono abierto el profe. Sí tiene. Pero yo no lo escucho, no sé si ustedes lo escuchan. No se le escucha. Estoy tocando todo lo que hay y no encuentro mi chat. Ahí está. Ahora yo puedo leer el chat si es que me quieren escribir ahí. Hola, ¿me Hola. escuchan ahí? Sí, sí. Hola, doctora. Sí, yo la escucho. Hola, Ahora ¿te puedo escuchas? entrar. Bueno, Sí, se le muchas escucha. gracias. Ok. Muchas gracias por Adelante, escucharme. profesora. ¿Qué tal, profe Miguel? Sí, mi pregunta es la siguiente. Nuestro estatuto está en revisión. Es más, este periodo actual de los consejeros, cuando asumen sus cargos, prometen que van a revisar el estatuto y que va a haber una revisión, etcétera, etcétera, que nos hemos reunido. ¿Hay alguna evidencia, alguna resolución en el cual diga que ese estatuto está en un periodo de revisión? Yo creo que hay actas y demás, porque esto está en periodo de revisión desde... No. Doctora Kopp, ¿usted está ahí? Sí. Bueno, hay una resolución o una evidencia, como exige Cones, Guaneáez, donde exista realmente que diga que ese estatuto está en revisión, está en una situación justamente de reformulación de sus contenidos, porque de ahí, de ese estatuto, tienen que salir todos los reglamentos. Yo no puedo dar un reglamento si el estatuto realmente no está en un estado de revisión. Hay una resolución de parte de la Dirección General, que es la autoridad máxima, en el cual diga que ese estatuto está en revisión. Es que no se puede poner una norma en stand-by, pero que realmente, no, que yo sepa, no hay una resolución, pero sí hay una decisión del Consejo. He visto en varias actas del Consejo en donde se ha decidido, se ha conformado comisiones, hay un montón de acciones y actos institucionales que hacen que el estatuto se esté revisando y que demuestran que el estatuto se está revisando, pero eso no le hace perder vigencia al estatuto, porque una norma pierde vigencia cuando se deroga y se aprueba la siguiente norma, o sea, no puede haber una pausa en el funcionamiento de una norma, ¿verdad? Menos que, o si no nos quedaríamos sin estatuto. No, yo no le hablo de pausa, le hablo de una evidencia, le hablo de una evidencia, no le hablo de pausa. Quiere decir que nosotros... De hecho que sí, es lo que le acabo de decir. Yo he visto actas, he visto acciones institucionales públicas, hay una comisión de revisión del estatuto aprobado. Yo tengo entendido que por resolución, me imagino que anterior al 2023, porque hay una comisión oficial de revisión del estatuto y es en el marco de esa decisión del Consejo Superior Institucional, entiendo que empezó este proceso de revisión de esa normativa. Ah, correcto. Y entonces todas las reglamentaciones que surjan tienen que surgir basados en el estatuto vigente. Totalmente, hasta que deje de estar vigente. Bueno, correcto. Muchas gracias. De nada, pero gracias a usted. Bueno. Decía que quería terminar con lo que decía la Constitución nuevamente, en su artículo 86. La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables.
Así como dijimos, si hay normas y máximas que son contundentes en la administración pública, como por ejemplo que todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. También la Constitución garantiza que los derechos del trabajador son irrenunciables. Entonces la idea un poco era dejar asentado que los procedimientos que establecen nuestras normativas internas, así sean las específicas y así estén en revisión, son procedimientos que pueden ser utilizados por los funcionarios, tanto docentes como administrativos de una institución, como lo es el ISBA en este caso, o de cualquier otra institución en el marco de su norma interna y de las normas generales. Entonces, por mi parte, eso es ese es el recorrido que quería poner a vuestra consideración y no sé si es que terminamos la reunión, continuamos en otro momento, yo les sigo escuchando si quieren. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos Muchas mañana y gracias. continuamos la próxima. Saludos para todos. Muchas gracias a todos. Creo que el profesor Toñanes hizo una pregunta en el chat. ¿En el chat? No, sí, me fijo. Sí, Gracias. Chao, doctora. solo que porque su audio creo que no se puede, no está pudiendo activar. Sí, me fijo. ¿Pueden responder esta pregunta, por favor? Me parece entender que en la introducción que el estatuto docente no forma parte de la normativa que rige al ISBA, solo la ley de la función pública y la educación superior. Realmente el estatuto docente como tal, la ley 1725 creo que es el número, esa es una norma que rige para la educación media y la educación o sea, todo lo que es la escolar básica y la media, ¿verdad? Del MEC. Entonces hay disposiciones muy específicas sobre el funcionamiento que son propias el régimen de hasta ese nivel de educación. Entonces, y aparte no es mencionada en nuestra ley, ¿verdad? La norma que es mencionada del MEC en nuestra ley de creación es la Ley General de Educación. Y obviamente la 4995 es la ley que hace que nosotros existamos como institución autónoma y autárquica. No sé si responde, profe Mario. Muchas gracias por el debate. Gracias. Gracias a ustedes. No, yo no creo que estemos a la deriva. Realmente por eso nosotros tenemos la autonomía de dictar todas esas normas en nuestros estatutos y lo que tenemos que hacer es nuestra reglamentación interna. Y de hecho así está diseñado y así está hecho. Que nosotros tengamos que actualizarlo, también eso es muy normal, ¿verdad? Yo creo que el proceso hace que uno tenga que actualizar de acuerdo a las normas que se van generando a nivel nacional. Como les decía, la ley esta de procedimientos es del 2000, rige a partir del 2022 e introduce un montón de innovaciones en el procedimiento administrativo que hace también a un montón de innovaciones actuales que las propias leyes introducen. Entonces, todas las normas tienen que ser revisadas constantemente y ajustadas a la realidad del tiempo en el que se van desarrollando y también a la realidad institucional conforme van cambiando esas normas. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta pronto. Hasta pronto, Vale, adiós. gracias, muy interesante. Adiós, adiós. Nos vemos.